Hola, espero se encuentre muy bien. Soy Cristina Bustamante Castillo, tutora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales para la Cátedra de Sistemas de Información en Salud. El día de hoy para la asignatura de Anatomía y Fisiología Humana 1 vamos a tener un pequeño video sobre la terminología asociada al sistema respiratorio. Dentro de lo que trataremos de cumplir en este video es determinar la terminología médica asociada al sistema respiratorio para favorecer el estudio y el aprendizaje de este tema. También vamos a tener algunos objetivos específicos y básicamente es identificar las palabras básicas sobre la terminología médica del sistema respiratorio y presentar algunos sufijos y prefijos para la interpretación correcta de esta terminología. Antes de continuar con la terminología asociada al sistema respiratorio, me gustaría repasar algunos conceptos básicos propios de la gramática. La gramática como tal es el arte de hablar y escribir correctamente una lengua. Toda lengua es un vasto conjunto de palabras y toda palabra es un sonido o conjunto de sonidos o un signo o un grupo de signos que por sí solitos representan alguna idea completa o incompleta. Y dentro de la historia de la medicina es vital que haya una correcta comprensión de todos estos términos que se están indicando, ya que es parte de lo que va a formar el diagnóstico, la atención médica, la atención primaria de usuarios en ciertas áreas de salud. Dentro también de lo que tenemos que tomar en cuenta, dentro del conjunto de palabras está la etimología, que es una rama complementaria de la semántica, que es la ciencia que trata el significado de las palabras, y que es utilísima para la redacción porque el origen de la palabra interviene en la mayoría de los casos en su significado. Entonces la etimología como tal va a definir el origen de su palabra. Y la palabra como tal, es importante tomarlo en cuenta, va a, según las frases de un fray llamado Luis de León, sustituye a la cosa que se nombra. En fin, es hacer lo que nos ausente, nos sea represente, perdón, y sea cercano. Y lo que se aleja conserva la imagen de su origen, la significancia de aquello que donde no nace ser solo el sonido, sino una palabra como tal. Y está constituida por dos elementos importantes, la raíz y los morfemas. La raíz es el núcleo de una serie o familia de palabras ligadas entre sí por el sentimiento fundamental, el sentido fundamental. Y los morfemas son los constituyentes inseparables de la raíz que, al unirse a ella, van a concretar y van a individualizar el significado de la misma raíz, es decir, van a formar la palabra como tal. Para continuar con este tema, vamos a repasar ciertas generalidades del sistema respiratorio. El sistema respiratorio se inicia en la laringe, puede considerarse que incluso la nariz y la boca y la faringe son vías que contribuyen a su formación, dado que transportan el aire circulante. La nariz, que es un órgano olfatorio en su porción más alta, eso lo podemos ver también en esta imagen, donde se dice la narina. La narina es el espacio del orificio también donde entra el aire. Este órgano como tal es en su porción más alta, es una elevación piramidal hueca que ocupa la parte central de la cara, por arriba del orificio bucal y por debajo y adentro de los orificios palpebrales y dentro de las mejillas. Esta cavidad tiene forma de pirámide triangular y se encuentra dividida en dos partes por el tabique nasal, mientras la mucosa que la recubre va a recibir el nombre de hipófisis en la zona correspondiente al olfato y en el resto, que sería la zona respiratoria, va a estar cubierta por una gran cantidad de vellos conocidos como vibrisas. Desde el punto de vista de su constitución anatómica, la nariz consta de un plano esquelético donde se encuentran huesos y cartílagos, también una membrana fibrosa que cubre los espacios de estos huesos y cartílagos. De ahí también debíamos avanzar hacia la laringe, que va a conducir el aire, pero además tiene a su cargo el papel primordial en la fonación, es decir, en el habla. La laringe es un órgano medio, impar, simétrico, está situado en la parte anterior del cuello, por delante de la laringe. Es móvil durante la deglución, es decir, mientras tragamos, y mientras se da la emisión de la voz, es decir, mientras hablamos. Por su parte también los pulmones, esos son los dos que vemos en la imagen también, son órganos esenciales de la respiración, están en el tórax y están separados de la cavidad abdominal por la bóveda diafragmática. Entre ellos se abre un espacio ocupado por diferentes elementos
que se llama mediastino. Son blandos, son esponjosos, fácilmente desgarrables, elásticos y poseen una forma de cono de base inferior. Y bueno, finalmente el aparato respiratorio como tal se va a centrar en la función de respirar, del intercambio gaseoso entre el organismo y el medio que nos rodea, donde se absorbe oxígeno y se elimina dióxido de carbono. A continuación vamos a revisar algunas palabras, su composición y su definición, que serán importantísimas para la comprensión de algunos términos médicos relacionados al sistema respiratorio. Importante tomar en cuenta que acá donde en estas 4 columnas la primera va a ser la raíz que forme un término, vamos a analizarlo y luego vamos a tener la definición. Entonces una de las raíces principales en general en medicina, pero que lo vamos a tratar de guiar hacia la parte respiratoria, es ADEM, que se refiere a glándula o ganglio. Entonces, por ejemplo, los términos como adenoma, adenectomía van a hacer referencia a una glándula. Entonces, en la primera palabra, el ADEN viene de glándula y oma, tumor. Entonces, un adenoma es un tumor glandular. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, un tumor que está en una glándula. La adenoctomía, como lo dice la palabra, la ectomía es una excisión o es una extirpación de, entonces esta palabra va a hacer referencia a la excisión de un ganglio o una glándula. La segunda raíz importante es aero, que va a hacer referencia al aire. Y por ejemplo, aerobio, esa definición si la logramos dividir en su raíz es aire y vida. Básicamente corresponde al organismo que solo vive en presencia de aire. La auroneurosis, que como su análisis lo dice, neuro viene a hacer referencia a nervio, osis al estado de enfermedad. Entonces, una neurosis, perdón, es el trastorno funcional de nervios que van a afectar a muchos aviadores. Este otro bloque de palabras, para continuar con la modalidad anterior, nos vamos a referir también a costo, que hace referencia a lo que tiene que ver con las costillas. Entonces, por ejemplo, el término costofrénico, si lo dividimos en términos de su raíz, costo costilla, frénico perteneciente al diafragma. Entonces, algo con un término costofrénico hace referencia a un órgano o una estructura anatómica que pertenece a las costillas y al diafragma. La siguiente palabra es la costocondral. Condral básicamente hace pertenencia o relativo al cartílago. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un cartílago costocondral, pues se refiere a un cartílago que está presente en las costillas. Neumo o pneumo también es la raíz de la palabra que significa pulmón o aire. Y por ejemplo la palabra neumococo, como les digo, neumo es pulmón y coco es una bacteria de forma redondeada. Entonces un neumococo, si vemos su significancia, es el microorganismo que produce neumonía. Y neumotórax, como ya sabemos, neumo es pulmón y tórax es la cavidad torácica. Entonces la palabra neumotórax hace referencia, perdón, a la presencia de aire en la cavidad pleural.
Otros términos importantes está la palabra tráqueo, la raíz tráqueo, que se refiere a tráquea o rugoso también. Y por ejemplo, la traqueostomía, si vemos su palabra, dentro de este análisis está que estomía significa boca o formación quirúrgica de un orificio. Entonces, una traqueostomía es una creación de una abertura en la tráquea con la inserción de un tubo o cánula. La traqueotomía hace referencia al sufijo tomía, que es cortar. Por lo tanto, la traqueotomía se hace referencia a la abertura artificial en la tráquea. La raíz tubérculo también hace referencia a ciertas palabras como tuberculosis, que como ya vimos, la palabra osis hace referencia a un estado de enfermedad. Y la palabra como tal, o su definición, es la enfermedad caracterizada por la formación de tubérculos pulmonares, ¿verdad? Entonces, esa es la enfermedad que genera muchísima tos, por ejemplo. Y tuberculoma hace referencia al prefijo oma, que es tumor, y es un tumor tuberculoso. Ambas palabras muy relacionadas con el sistema respiratorio por sus padecimientos. Acá también vamos a repasar algunos componentes de palabras según la referencia a la que estén relacionados. Por ejemplo, los referentes a la nariz. Todo lo que vean con la palabra o con la raíz osmo va a hacer referencia a olfato, lo cual creo que es bastante importante que lo tomen en cuenta. Al igual que rino, por ejemplo, cuando han escuchado la palabra rinitis o persona rinítica, hace referencia también a nariz. Y septum es una palabra que significa pared divisoria. También vamos a tener ciertas palabras referentes a los senos paranasales, que son estos orificios que tenemos por decir, detrás de las mejillas. Antro, que significa, va a hacer referencia a cavidad o cueva o espacio. Esfeno, que se hace referencia a una cuña. Front, que sería frente. Maxil, que es mandíbula. Y también sinus, que es hueco o vacío. Esto viene muy también relacionado a esa palabra como sinusitis, por ejemplo. Propiamente después a la laringe vamos a encontrar condro, que hace referencia a cartílago, fono de sonido, o cuando alguien dice que está con afonía o está afónico, ¿se han escuchado? Ese A antes de esas palabras hace referencia a ausencia de. Entonces cuando alguien dice que está afónico es porque está sin voz, por ejemplo. Glot o glotis hace referencia también a una lengüeta de un instrumento musical, pues no se han escuchado también esa palabra epiglotis, por ejemplo, que también es una estructura anatómica. Y laringe, bueno, en general esta hace referencia a la laringe como tal. Luego otros importantes como los pulmones, alveolo, por ejemplo, hacen referencia a un canal o un tubo pequeño, que sabemos que eso es parte de los pulmones como tal también. Apex, que es básicamente un vértice o una cúspide. Y neumo o pneumo es pulmón y aire, y pulmo, hace referencia a la palabra pulmón. A continuación vamos a revisar cierta terminología ya propiamente como conceptos que hacen referencia al aparato respiratorio en general. Son definiciones médicas que es importante que tengan presente cuando hablen del sistema respiratorio o cuando vayan a investigar sobre el sistema respiratorio. Vamos a mencionar algunas, empezando con el absceso pulmonar, que es básicamente acumulación de pus en el seno del parénquima pulmonar. Ásicos, que es una vena del tórax que nace de la unión de las venas intercostales. Adenocarcinoma bronquial es una neoplasia, es decir, un cáncer de la mucosa bronquial con participación de glándulas secretoras de moco. Adenoma bronquial es un tumor benigno, ¿verdad? Aquí es importante tomar en cuenta la diferencia entre adenocarcinoma y adenoma. Son, médicamente hablando, son significados distintos. La agnesia pulmonar, que es falta de pulmón. Como mencionamos anteriormente, esta A antes de ciertas palabras va a referir casi siempre a ausencia. Alveolitis, que es la inflamación de los alveolos, el alveolo como tal, que es el fondo de saco terminal de las ramificaciones bronquiales. Importante, no mencioné al principio, lo que van a ver en paréntesis es su significado, su palabra, su traducción en inglés. Muchas de las investigaciones que ustedes van a buscar o que van a encontrar para diferentes trabajos, las más actualizadas suelen estar en inglés. Entonces, ver el término médico en inglés también es importante. Quise facilitarlos para que lo puedan buscar o lo puedan encontrar en sus diferentes tareas. Y bueno, eso sería por esta parte médica inicial.
Hay otros conceptos importantes que quise incluir como cor pulmonar, que es un padecimiento del corazón en sus cavidades derechas a consecuencia o raíz de un padecimiento pulmonar. La decorticación, que es la separación de la corteza de cualquier órgano y específicamente en el pulmón se denomina así a la operación que se le da o que la operación que consiste en resecar la envoltura fibrosa que está más o menos gruesa de origen pleural que impide que se expanda normalmente el pulmón, es decir, que evita que la persona pueda respirar normalmente. El diafragma, que este ya conocemos que es el músculo que separa el abdomen del tórax y también es el principal músculo respiratorio, ya que es el músculo que permite o que abre espacio para que los pulmones puedan expandirse a la hora de inhalar. Embolia pulmonar, que es la obliteración súbita de una rama de la arteria pulmonar por un émbolo arrastrado por la sangre, básicamente un coágulo sanguíneo, puede ser también células grasas, puede ser aire o parásitos. Espasmo bronquial es la contracción espasmódica, perdón, de los músculos de los bronquios pequeños. Y el espasmo laríngeo es lo mismo, pero de los músculos de la laringe. El esputo esta es una materia procedente de las vías respiratorias inferiores que llega a la boca por esfuerzos de expectoración, es decir, de tos, y que puede ser escupida o tragada. ¿Verdad? Básicamente lo que tal vez conocemos como flemas. Para continuar con las definiciones, están el ESTOR, que es el sonido anormal recibido por la auscultación torácica. Recordemos que auscultar es escuchar el corazón o la respiración con el aparatito que usan los médicos, que se ponen en los oídos y con esto pueden escuchar el latido del corazón o la pulsación o la respiración de las personas. Bueno, ese sonido anormal se produce por el paso de aire a través de líquidos bronquiales o por la resonancia del tórax en distintos estados patológicos de los bronquios. La expectoración, como lo mencioné anteriormente, es la expulsión por medio de la tos de ciertas secreciones, básicamente moco, contenidas en la tráquea, los bronquios o en los pulmones. La fibrosis es la producción de tejido fibroso. ¿Verdad? A veces hay ciertas fibrosis que se dan, fibrosis pulmonar, por ejemplo, que se da así en algunas personas que tienen estos padecimientos y va a dificultar su respiración. La fibrosis intersticial difusa, que es la enfermedad del tejido intersticial de ambos pulmones. También está la fibrosis quística, que es la enfermedad fibroquística del páncreas, que afecta también a otros órganos, entre ellos el pulmón, porque se generan secreciones espesas y adherentes. Y la enfermedad también se le denomina como mucoviscidosis. El fibrotórax es un proceso natural de curación de la tuberculosis pulmonar por la formación de adherencias fibrosas que inmovilizan el pulmón con sínfisis pleural y se da una retracción de la pared torácica y del mediastino con deformación bronquial y un colapso irregular en el parénquima pulmonar. Muchísimas gracias por su tiempo. Quisiera darles la referencia donde se tomaron muchas de las terminologías que vimos anteriormente. Es el libro Terminología Médica de Enrique de la Peña. En general hay muchas referencias también en las bases de datos de la UNED donde pueden ampliar más sobre estos temas y sobre sufijos, prefijos, raíces y términos médicos en general, no solamente del sistema respiratorio, sino también de otros sistemas.
Nuevamente agradecerles por el tiempo, por la dedicación a sus estudios. Espero que este cuatrimestre les vaya muy bien.